¿Qué tal? ¿Cómo están? Les saluda Luis Gastulo. Ahora vamos a nosotros a poder revisar y ver en este workshop lo referente a cómo prevenir y qué hacer en caso de ataques de ransomware. ¿Correcto? Básicamente acá nosotros vamos a poder revisar qué controles son los que nosotros podríamos implementar, qué es lo que nosotros deberíamos tener en cuenta y también temas de ataque relacionados a temas de cloud, básicamente y específicamente en AWS. ¿Correcto? A ver, bueno, como les menciono, soy Luis Gastulo, soy CEO en la empresa CITLG, correcto, y adicionalmente pues he trabajado tanto en el sector privado y público como tal, ¿no? Dentro de la formación, bueno, ingeniería de sistemas, una maestría en tema de dirección IT y una serie de certificaciones también internacionales con respecto a temas de ciberseguridad, temas de seguridad de la información, riesgos, ética, hacking, entre otros. ¿Sí? Siempre inicio por el tema de definiciones en el ámbito de la ciberseguridad, ¿correcto? ¿Por qué? Porque es importante, obviamente, que todo el quórum acá presente pueda conocer, saber sobre estos conceptos que se irán tratando, pues, en el transcurso de este workshop, ¿correcto? Dentro de ello, nosotros tenemos que saber, pues, qué es ciberseguridad. No se menciona que la ciberseguridad es la prevención, preservación de la confidencialidad, integridad y disponibilidad, ¿no? Por ahí a los que también conocen, dentro de esta triada, pues también está el enfoque que nos menciona seguridad de la información, ¿no? Seguridad de la información también trabaja sobre esta triada que es confidencialidad, integridad y disponibilidad de la información. ¿Correcto? Obviamente que acá está situado a la información que se encuentra dentro del ciberespacio, ¿correcto? Pero obviamente existe una estrecha relación entre seguridad de la información y ciberseguridad, ¿no? Y por ende, pues ciberseguridad es una parte de lo que es seguridad de la información. Ciberespacio es un entorno complejo que resulta de la interacción de las personas, software y servicios a través de Internet. Hackeo, acceso intencional a un sistema informático sin la autorización del usuario o propietario, ¿correcto? Básicamente pues el ingreso, como menciona ahí, no autorizado, correcto, hacia, pues, no sé, una aplicación, hacia un sistema, por ejemplo, no sé, a un centro de datos, a una red específica, un ingreso, imagínense, por una red inalámbrica, ¿no? Todas esas situaciones y escenarios que nosotros podamos plantear donde se pueda materializar como tal el hackeo. Luego tenemos la parte de activismo, que es hackear por motivos políticos o sociales, ¿no? Y todo ello obviamente conllevaría una parte de delito informático, ¿no? Que es una actividad delictiva donde se utilizan los servicios o aplicaciones en el ciberespacio. Debemos tener en cuenta que nosotros tenemos una ley de delito informático, correcto, dentro de Perú, correcto, y también nosotros estamos adscritos al convenio de Budapest, correcto. Y básicamente, ¿qué es lo que conlleva pues el tema de ciberseguridad? ¿Para qué llevamos pues cursos, nos capacitamos, nos especializamos en temas de ciberseguridad? Básicamente, y uno de los puntos podría ser pues obviamente buscar y apoyar para proteger el activo de información, ¿no? Que básicamente ¿qué es? Conocimiento de datos que tienen un valor para un individuo o una organización, ¿correcto? Y acá lo que nosotros podemos apreciar es básicamente la diferencia, ¿correcto?, entre la parte de seguridad de la información y ciberseguridad. ¿Sí? Como menciono acá, seguridad de la información trata con la información independiente de su formato, abarca los documentos impresos, digitales y propiedad intelectual en la mente de las personas y las comunicaciones verbales y visuales, ¿correcto? Y la parte de ciberseguridad se refiere a la protección de los activos digitales, ¿no? Todas de las redes, el hardware y la información que es procesada, almacenada o transportada por sistemas de información interconectados, ¿no? Dentro de la parte de seguridad de la información, como les mencionaba, está la parte de ciberseguridad, y ciberseguridad pues tiene también tres verticales por la cual se debe analizar y revisar, ¿no? Y lo vamos a apreciar nosotros también, por ejemplo, en la ISO 27032 o en la NIS, ¿no? Dentro de ciberseguridad nosotros tenemos lo que es seguridad en la parte de las aplicaciones, seguridad de la red y seguridad de Internet, ¿no? Correcto, todo eso lo que nos permite es obviamente evitar que se materialice algún tipo de delito informático y obviamente con los controles de ciberprotección que nosotros vamos a poder obviamente identificar, obviamente conocer también sobre los análisis de riesgo que nosotros podamos tener dentro de la organización, ¿no? Esos escenarios de riesgo nos van a permitir obviamente identificar
cuáles serían los controles que nosotros debemos implementar para que obviamente esos riesgos no se logren materializar, ¿no? Y de una u otra manera poder realizar la mitigación respectiva, ¿correcto? Como se mencionaba, y este sí es un punto bastante importante y fundamental, es tener en cuenta la triada de la ciberseguridad, correcto, dentro de la confidencialidad, integridad y disponibilidad, ¿no? Acá otros conceptos adicionales de proteger, capacidad de proteger o defender el uso del ciberespacio, de los ciberataques, ¿no? Que ahora por el tema de la pandemia, pues obviamente ha aumentado el tema de la digitalización, el tema de la transformación digital, el tema de llevar servicios o aplicaciones en entornos de cloud, obviamente que ha permitido identificar nuevos ciberriesgos y obviamente nuevos ciberataques, ¿no? Nuevos vectores de ataque que podrían obviamente permitir la obtención de los activos de información, ¿no? Seguridad de la información, la protección de la información, los sistemas de información contra el acceso, uso, divulgación, interrupción, modificación o destrucción no autorizada para proporcionar confidencialidad, integridad y disponibilidad. Como se menciona, pues no solamente es sobre un entorno digital, puede ser sobre un entorno pues, físico, ¿no? Algún tipo de contrato, correcto, por lo cual la seguridad de la información es mucho más amplia y para poder implementar obviamente esto nos podemos basar a través de la ISO 27001 con el cual nosotros implementamos el sistema de gestión de seguridad de la información, ¿correcto? Y teniendo en cuenta ya esta parte global, ¿no? De seguridad de la información, de ciberseguridad, la triada, vamos entrando ya a la parte mucho más técnica, ¿no? ¿Correcto? Nosotros, por ejemplo, ahora pues recibimos, está bien, y se van creando nuevas formas pues de poder lanzar diversos tipos de ataques, ¿no? Uno de estos y de los más frecuentes pues es el tema de phishing, ¿no? Que básicamente lo que se hace es una falsificación pues de alguna entidad, ¿correcto? Para poder obtener algún tipo de información de sus usuarios, ¿no? De sus usuarios, de sus clientes, ¿correcto? ¿Qué es lo que hacen? Envían, pues, por ejemplo, un correo, ¿correcto? Con el logo, la imagen, de repente, frases que son habituales por parte de la organización a N cantidad de personas, ¿correcto? Para poder, obviamente, que estas personas, una vez reciban el mensaje, ¿correcto? Puedan dar clic de repente a algún tipo de enlace, a un tipo de venta emergente, por alguna publicidad de repente que te pueda llegar, a una promoción, ¿correcto? Y de una u otra manera, pues, poder obtener su información, ¿correcto? O simplemente, pues, que a la URL que ingrese, pues, simplemente de background, pues, poder realizar o descargar algún tipo de código malicioso, ¿no? También eso, y con ello, pues, poder infectar básicamente su equipo, ¿correcto? Con sus datos, tomar algún tipo de información que me permita, por ejemplo, ingresar a otras cuentas, ¿no? Porque muchas personas cuando ingresan, por ejemplo, una clave de su correo, es la misma que utilizan para sus redes sociales, ¿correcto? Muchos de ellos es la misma clave, por ejemplo, para ingresar a su app de su cuenta bancaria. Entonces, básicamente con esa información, pues, nos permite obtener cierta información y básicamente, pues, por lo cual el atacante logra algún tipo de beneficios, ¿no? De repente realizar un tema de estafa, toma los datos de tarjetas de crédito, correcto, suplantación de identidad, ¿no? O envío de publicidades también adicionales, ¿correcto? Dentro de esas principales formas de ataque que nosotros hemos visto, pues obtención de datos personales, ¿correcto? Información financiera, ¿no? Números de tarjetas de crédito, que ha aumentado, por ejemplo, el tema de la obtención de estos datos por todo relacionado con el tema de e-commerce actualmente, ¿correcto? Luego de eso, pues, ¿qué más ha conllevado? Pues una serie pues, de infecciones o crecimiento de temas de infecciones. Por ahí, pues lo que es materia de workshop relacionado a temas bastantes en temas de ransomware, ¿correcto? No solamente para usuarios o clientes, sino también para centros de datos on-premise y para escenarios de nube, ¿correcto? ¿Qué tipos de ataques, por ejemplo, hemos tenido a nivel de ransomware, ¿no? Dentro de ese ransomware, solamente a nivel Perú, pues hemos tenido un impacto bastante fuerte, ¿correcto? Ha habido, pues, entidades bancarias que han sufrido temas de ataques de ransomware, telco, entidades, por ejemplo, del Estado, ¿sí? Que se han visto, pues, infectados por ese tipo de
ataques, ¿no? Que muchas veces pues ocasionan grandes pérdidas a a la entidad, a la organización, ¿no? Y bueno, como también es de conocimiento, pues no es que todas las organizaciones pues tengan una adecuada, por ejemplo, gestión de incidentes, ¿no? Saber qué tratamiento se puede realizar, ¿no? Qué acciones en todo caso debemos tener en cuenta cuando sucede ese tipo de ataques. Por ejemplo, este de acá, nos menciona, por ejemplo, el peligro Grecia, cada 18 segundos ocurre un ataque de ransomware en Latinoamérica, ¿no? Un reciente estudio de Kaspersky advierte sobre el incremento de ransomware como un método aplicado por delincuentes para la obtención de datos personales en países como Brasil, Colombia, Perú, México y Ecuador, ¿no? Adicionalmente, después nos menciona el porcentaje, ¿no? De esas acciones delictivas que se viene realizando, ¿no? Adicionalmente, pues ese tipo de ataques no solamente surgen o básicamente es para, por ejemplo, ¿no? Entidades bancarias o telcos, sino que muchas veces estos ciberdelincuentes, estos atacantes atacan, por ejemplo, ¿no? A temas de hospitales, ¿no? Imagínense ustedes pues que un doctor, una enfermera va a leer básicamente todo el historial de un paciente, ¿no? Para de repente poder recetar, pues obviamente de acuerdo a la enfermedad, ¿no? De repente una operación de emergencia, ¿no? Quiere saber su historial clínico, por ejemplo. Simplemente no se podía realizar, no se podía obtener ese doble check porque la información se encontraba encriptada. Y obviamente para poder obtener, ¿no? El código, para poder obviamente desencriptar y visualizar la información, pues tendría que ser por medio de un pago respectivo, ¿no? Entonces, el impacto no solamente un tema de ataque de ransomware, pues va por un tema, pues, de repente impacto económico en primera instancia, está bien, sino es que este tipo de ataques, pues, ha surgido a diferentes sectores, ¿no? Es más, hay ataques que nosotros hemos tenido, y el último, ¿no? Que afectó, por ejemplo, a Costa Rica, a todo un país, ¿no? En todos sus servicios a nivel gubernamentales que ofrece, ¿correcto? Luego de eso, está bien, luego de eso que conociendo, obviamente, a gran medida ese tipo de ataques que se han dado a nivel pues Perú a nivel internacional, correcto, siempre causa la duda, ¿no? ¿Qué acciones, por ejemplo, debería ser? ¿Qué acciones son las que nosotros deberíamos tener en cuenta para de alguna u otra manera nos pueda servir dentro de los flujos de incidentes, correcto, poder tomar algún tipo de acción, correcto? Una de las preguntas que también siempre me realizan, correcto, y es pues, oye, ¿qué metodologías, ¿no? Podría utilizar para una adecuada gestión de incidentes, ¿no? Entonces sí, nosotros tenemos una norma técnica peruana, correcto, por lo cual nos permite gestionar los incidentes de una manera bastante adecuada, ¿no? Dentro de esta norma técnica, pues nos indica efectivamente cuáles son los pasos, los flujos que nosotros deberíamos tener en cuenta para tomar algún tipo de acción, ¿correcto? Recuerden que la parte de gestión de incidentes, obviamente que nos permite o nos debe permitir trabajar de una manera preventiva, ¿no? Tener ya una ficha como tal que me permita, pues, saber cuando sucede el incidente, qué acción es la que yo eh, debería realizar, ¿no? De la norma técnica que estoy hablando sobre la ISO 27035. ¿Está bien? Esta ISO, este estándar es la que nos permite, pues, nos menciona el flujo, nos menciona que obviamente la importancia, ¿no? de tener todos esos escenarios, está bien, y sobre eso poder tomar un plan de acción, ¿no? Por ahí otra consulta que me realiza Luis, siempre podríamos tener un ejemplo, por ejemplo, de los pasos que hay que tener en cuenta, ¿correcto? Dentro de las líneas generales sí se podría, ¿no? Pero deben ustedes tener en cuenta que las medidas que nosotros podamos adoptar siempre deben estar relacionados al contexto de la organización, ¿no? ¿Cuál es, por ejemplo, ¿no? Uno, tener en cuenta si nosotros tenemos, por ejemplo, ¿no? Un CyberSOC, por ejemplo, ¿no? Oye, el CyberSOC como tal, ¿cómo está ligado eso a nuestra gestión de incidentes? ¿Correcto? ¿Cuál es el nivel de respuesta que nosotros vamos a tener con el CyberSOC? Iniciando desde nuestros SLAs,
iniciando desde la parte contractual para ver qué es lo que nos va a cubrir, ¿correcto? Cómo se va a hacer, por ejemplo, la alerta sobre la identificación de ese tipo de incidentes, cómo se va a hacer la categorización, quién va a, va a confirmar que obviamente es un incidente de seguridad, cuál es el rol, por ejemplo, que va a cumplir tu CyberSOC dentro del equipo de CyberSOC, con qué skills o profesionales o especialistas se encuentran para poder obviamente hacer el análisis correspondiente y las acciones respectivas. Correcto, cómo se va a hacer, por ejemplo, el tema de la comunicación hacia el equipo interno de la entidad, correcto, con quién sería la articulación necesaria, cómo se va a formar el equipo de respuesta de incidentes, el famoso decir. Entonces, toda esa forma, correcto, de la gestión del flujo del tema de incidentes sí es bastante importante, ¿no? ¿Y por qué lo menciono antes del tema de entrar al detalle en temas de ransomware? Porque esta capa como tal me va a permitir y en todo caso me va a ayudar a que el impacto sea mucho menor, ¿no? O básicamente nuestro tiempo de respuesta que nosotros podamos tener, obviamente que va a ser mucho más rápido, mucho más ágil y obviamente que es la idea subsanar esto lo más pronto posible, ¿no? Que el impacto de cara al negocio sea lo mínimo, ¿no? ¿Correcto? Obviamente que lo ideal es que no nos pasase, está bien, que no suceda dentro de la organización, pero pues si esto logra suceder, correcto, es saber qué hacer, ¿no? O sea, lo peor que nos puede pasar es, teniendo en cuenta pues este tipo de ataques que es a nivel mundial, pues nosotros no tener ni idea de repente, o ni saber a quién contactar, ni tener los números de los proveedores, correcto, para el cual si sucede esto, pues, ¿qué acciones voy a tener en cuenta, ¿no? ¿Correcto? Si nosotros ya entramos al detalle de las acciones, ¿no? Tenemos una serie de pasos que de una otra manera nos va a permitir, pues obviamente, minimizar el tema de impacto que nosotros podamos tener, ¿no? Uno, que de repente la han escuchado, es básicamente la desconexión del equipo de red, ¿no? Ustedes deben recordar básicamente que cuando hay ese tipo de infección, básicamente toda la propagación que se pueda tener por ese tipo de ataques se realiza mediante la red. ¿Está bien? Eso quiere decir de repente que esa red es plana, de repente está bien, o de repente no hemos hecho una segmentación de manera adecuada, correcto, y básicamente por ahí pues se está obviamente transportando este código malicioso y está afectando pues a la información que nosotros podamos tener. ¿Correcto? Pues está comenzando ya la encriptación, la propagación hacia los diferentes tipos de información que nosotros tenemos, ¿no? Entonces, uno de los puntos más importantes cuando sucede esto, pues obviamente identificar el área, ¿no? El área, la PC, la laptop, ¿no? El usuario donde ha sucedido esto, correcto, para poder obviamente hacer el tema del aislamiento, ¿no? ¿Está bien? Oye, el servidor se infectó, ¿no? Oye, ¿cómo podemos esto aislarlo, ¿no? O sea, ¿correcto? ¿Para qué? Para evitar un tema de propagación futura, ¿no? Entonces, de manera física, obviamente que es sacar o retirar el tema del cable de red, lo más rápido. Si es un tema virtual, por ejemplo, es apagar la tarjeta de red, ¿no? Del ambiente virtual, de repente nos encontramos, para obviamente poder hacer el análisis respectivo, ¿no? Luego de este tipo de desconexión que nosotros podamos tener, física o virtual, obviamente que luego de eso está comprobar pues, si el proceso se sigue ejecutando, ¿no? Básicamente es revisar dentro de los servicios que nosotros tenemos, pues si básicamente este proceso se ejecuta, ¿no? Lo puedo realizar, como ustedes visualizan en las pantallas, dentro de la parte de las tareas. Puedo utilizar herramientas de análisis forense, por ejemplo, también para poder analizar y revisar si esto se ejecuta, ¿correcto? Recuerden ustedes que también que como parte de la gestión de incidentes, dentro de la verificación de lo que pueda haber sucedido, está sucediendo, es obviamente poder analizar, ¿no? Analizar, correcto, para poder hacer la identificación de manera oportuna, ¿no? Otra manera que nosotros podamos, o otro paso 3, es pues obviamente arrancar el equipo de modo seguro, ¿está bien? Y poder ingresar obviamente hacia el equipo, ¿no? Y otro punto importante
es poder realizar una copia de seguridad. Y básicamente esto es una actividad preventiva, ¿no? Porque obviamente si nuestra información ya está siendo encriptada básicamente sobre ransomware, pues lo único que de repente nos podría quedar es realizar pues una copia de restauración, ¿no? Por eso que es importante, uno, dentro de nuestras organizaciones, que es más, lo solicita el sistema de gestión de seguridad de la información, lo vamos a ver y se ve pues obviamente dentro de la 27001 es que debemos realizar copias de seguridad, ¿correcto? Entonces es importante, por ejemplo, ¿no? Si tratamos sobre equipos finales, obviamente tener una carpeta compartida, de repente hacia nuestro file server, donde podamos alojar pues la información correspondiente y esto poder obviamente backupearlo, ¿no? Y no backupearlo dentro del mismo servidor, ¿no? Sino que backupearlo sobre un equipo totalmente diferente, ¿no? Depende de una librería de backup, esa librería de backup de repente realizar dos copias, uno se queda de manera preventiva dentro de esta librería de backup y otra, por ejemplo, otra copia sale hacia una empresa tercera donde aloja estas cintas, ¿no? O de repente realizan el tema del backup, uno se queda en su ambiente on-premise y el otro va a su ambiente de cloud. Podría también hacer una alternativa, ¿no? Entonces, existen alternativas ya de ambientes híbridos, ¿no? Que nosotros podríamos tener tanto en los ambientes on-premise como en los ambientes de cloud. Correcto, pero lo importante es tener una copia de backup. ¿Está bien? Realizar el backup como tal dentro de las máquinas, ¿no? Entre las laptops, estaciones de trabajo. Y obviamente, y como punto obviamente crítico es poder realizar el backup hacia nuestros servidores, ¿no? Que se entendería que obviamente realiza, trabaja con información pues crítica de la organización. Está bien, entonces eso también es importante, ¿no? Por ahí también me lanzan las preguntas, ¿qué tipo de backup podría realizar, ¿no? Debemos tener en cuenta que nosotros tenemos backup pues full, incremental, diferencial, ¿no? Ya va a depender obviamente de los tiempos que ustedes también tengan para poder realizar el tema del backup, la rapidez con la que le quieran realizar, ¿correcto? Y pues validar también si existe pues información que es cambiante. ¿Correcto? ¿No? Que se trabaja de repente en el día a día, ¿no? ¿Para qué? Para obviamente optimizar también todo lo relacionado a sus copias de respaldo, ¿correcto? Obviamente, y un punto importante es definir los horarios, ¿no? Los horarios en que se va a realizar para que obviamente no tenga algún tipo de impacto pues dentro de la organización o con los tiempos, saturación de tu red, ¿correcto? Entonces eso también es importante que se pueda tener en cuenta. ¿Correcto? Por ahí también me pregunta si es importante, por ejemplo, realizar algún tipo de configuración a los equipos perimetrales, switches. Claro que sí, ¿no? Correcto, claro, ahorita estamos hablando sobre la data que se encripta, pero de manera global y transversal nosotros deberíamos sacar, por ejemplo, backup, ¿no? O sea, las configuraciones de nuestros equipos, nuestros switches, backup, por ejemplo, de nuestro firewall, está bien, nuestros switches core, correcto, muy independientemente que tenga, pues, si tenga y se trabaja con tema de alta disponibilidad, pues es importante poder realizarlo, ¿correcto? Hasta los logs, ¿no? Hasta los logs también se debería realizar el tema de backup para una posible revisión y análisis forense de manera posterior. ¿Está bien? Eso también es importante que lo puedan tener en cuenta. Luego de eso, dentro de la parte de recuperación de información, pues tenemos una serie de escenarios, ¿no? Un punto importante, por ejemplo, ¿no? ¿Qué sucede si yo tengo el backup completo de todo el equipo afectado, ¿no? Podríamos nosotros, obviamente, backup del equipo, ¿no? Poder realizar la parte de la desinfección y restaurar todo el backup, ¿no? O básicamente, pues, es eliminar, borrar, formatear todo el equipo y realizar el restore sobre un sistema operativo limpio, nuevo, y sobre eso, pues, ingresar la data, ¿no? Obviamente que sobre eso lo que nosotros debemos tener en cuenta son pues las políticas o de repente hardening que nosotros deberíamos realizar el sistema operativo, ¿no? Se entendería que yo ya tengo que realizar el tema de los parches, la actualización, correcto, instalarle mi antivirus, mi antimalware, correcto, debo validar qué puertos son los que van a estar habilitados, correcto, quiénes van a tener acceso a la máquina, ¿no? Entonces, toda una serie de controles adicionales y perimetrales para que obviamente sumen y evitar pues que se materialice como tal otro tipo de ataque, ¿no?
existe una herramienta que permite el descifrado, eso también es importante, ¿no? ¿Correcto? El backup del equipo y la desinfección y descifrar pues con un software especializado, ¿no? Y existe una serie pues de herramientas antivirus, anti-malware, por ejemplo como Kaspersky, McAfee, ¿no? Que básicamente han soltado, han identificado pues la manera de poder descifrar, por ejemplo, algunas extensiones de ransomware y de una otra manera poder recuperar la información, ¿correcto? Otra opción, ¿no? Se dispone de un Shadow Volume Copy, que básicamente es una imagen que nosotros podamos tener de, de nuestra máquina, de nuestra información. Entonces, también es importante pues, que nosotros podamos tener en cuenta para poder realizar la restauración o volver pues, hacia un estado anterior, ¿no? Se puede recuperar los ficheros, ¿no? A través de un software forense, es lo que les mencionaba, ¿no? Correcto, que nosotros podríamos de una u otra manera, pues si de repente hay data eliminada, correcto, mediante herramientas y siguiendo pues la metodología de análisis forense, poder recuperar la información, ¿no? Y otra opción, ¿no? Que de repente por ahí es menos realizada, ¿no? O de repente es menos difundida, también es conservar los ficheros cifrados a buen recaudo, ¿no? Podría decirle, ¿y por qué voy a conservar esos archivos, ¿no? ¿Por qué? Porque básicamente en el tiempo lo que sucede es que de otra manera pues se encuentra, correcto, herramientas para poder descifrar, ¿no? Entonces, de repente tipos de ransomware que han sido atacados, ¿no? O que atacaron hace, no sé, pues hace un cierto tiempo, ¿no? Un par de meses de repente, ya luego de esto, ¿no? Pasó el tiempo, pues es posible que de repente esas herramientas que les mencionaba, pues puedan encontrar herramientas de descifrado y puedan recuperar su información, ¿correcto? Entonces, eso también es válido nosotros tenerlo en cuenta, ¿correcto? Y es más, existen una serie de proyectos, ¿no? Por ejemplo, para que de una otra manera ayudan, ¿no? Para que no se propague, por ejemplo, temas de ransomware, ¿no? Imagínense ustedes un ataque de ransomware, por ejemplo, un file server, ¿no? Está bien, oye, ¿cómo hago para de una otra manera poder evitar, ¿no? Y poder obviamente mitigarlo? Correcto, entonces, por ejemplo, existe en esta ruta de GitHub, como ustedes saben, GitHub es un repositorio, correcto, donde podemos encontrar pues una serie de extensiones, correcto, de ransomware, que pues, obviamente se tiene la fecha, correcto, más comunes que a través, por ejemplo, de un script basado en temas de PowerShell, yo puedo trabajarlo dentro de mi file server, está bien, para que cuando detecta algún tipo de estas extensiones, obviamente no les permita realizar algún tipo de ejecución, propagación o ingresar el tema en las carpetas. ¿Correcto? Entonces eso también, de una otra manera, pues es una acción que nosotros también podríamos realizar. ¿Correcto? Obviamente que igual Microsoft ofrece una serie pues de opciones, de configuraciones, pero pues en algunos casos, ¿no? Podríamos tener esto como un punto adicional para un tema de protección. ¿Sí? Va a depender, por eso digo, de las diferentes empresas, organizaciones, ¿no? Claro, por ahí me pueden servir, y si esto lo manejamos con temas de machine learning, inteligencia artificial, por diferentes tipos de herramientas que podamos tener, ¿no? Y genial, o sea, es correcto, está bien, pero obviamente tenemos otras empresas, como pequeñas empresas, está en MIPES, por ejemplo, que quizás se dificulta, obviamente, por el tema de muchas veces de costo, pues adquirir ese tipo de herramientas, ¿no? Que realmente tengan un tema, un sandboxing, por ejemplo, para poder realizar un análisis. ¿Está bien? Entonces, podríamos utilizar, pues, ese tipo de opciones mitigantes, correcto, hasta evaluar, pues, algún tipo de control, correcto, que sea, pues, obviamente mucho más rápido, mucho más automatizado, mucho más ágil. Correcto, entonces son opciones que es importante. Lo peor que podemos hacer es simplemente no tener un control. Está bien. Y lo mejor es obviamente poder realizar algún tipo de implementación y como lo voy a repetir, no siempre orientado hacia el negocio que nosotros nos encontramos. Está bien. Y obviamente
validando que esos controles protejan los activos de información que nosotros podamos tener dentro de la organización. ¿Correcto? Por ejemplo, acá te menciona, ¿no? Con respecto al tema de ataques de ransomware, ¿no? Obviamente que la prevención, como les decía, es la mejor protección, ¿no? Correcto. Para eso, y vuelvo a repetir, y es un punto bastante importante, es una adecuada gestión de incidentes. O sea, y dentro de unos escenarios, pues, ponerse, ¿no?, en el supuesto de un ataque de ransomware. ¿Está bien? Para sobre eso poner algún tipo de acción, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Hemos puesto 3 verticales, ¿no? Donde dice, por ejemplo, bueno, ¿no?, hacer una copia de seguridad en un USB o disco duro. ¿Está bien? Estoy haciendo mi backup. ¿Correcto? Mejor que sería realizar 2 copias de seguridad en diferentes formatos y mantener una copia fuera del sitio. ¿Está bien? Y lo excelente que sería implemente una estrategia de copias de seguridad TCR de instituto, bueno, obviamente sobre la fuente, esto de acá, ¿no? Pero básicamente son las famosas 3R que nosotros podríamos también utilizar. ¿Está bien? Bueno, por ejemplo, dice acá, implemente concientización para los usuarios, que es importante. Recuerden ustedes que dentro de una organización nosotros siempre encontramos, pues, la parte del proceso, tecnología y personas, ¿no? Pero muchas veces, y por lo que ya nosotros de repente hemos escuchado, pues las personas es donde es el eslabón más débil, ¿no? Entonces ahí es donde nosotros tenemos que fortalecer. ¿Está bien? Y como mejor, por ejemplo, ¿no?, implementar capacitaciones, simulaciones de ransomware obligatorias para los empleados. Correcto, y eso también es importante, ¿no? Porque nosotros deberíamos tener escenarios donde, pues obviamente de una otra manera podamos medir cómo el usuario se puede comportar, ¿no? Luis, ¿qué quiere decir? ¿Que tengo que infectar ransomware a mi organización? No, no es así, ¿no? Simplemente es hacer, por ejemplo, pruebas, ¿no? O sea, escenarios, por ejemplo, ¿por dónde puedo infectar? Mantenerme phishing, oye, hacer pruebas de phishing. ¿Se puede hacer pruebas? Sí, claro, cuando ustedes realizan, por ejemplo, servicios de ethical hacking, así como ustedes hacen un ethical hacking, por ejemplo, a temas de IPs públicas, IPs internas, a, a sus aplicaciones, también se puede hacer, por ejemplo, ataques en temas de ingeniería social. Correcto, por ejemplo, el envío de phishing, clonado, por ejemplo, de su intranet. Correcto, ¿por qué? Porque en el intranet muchas veces el mismo usuario y clave está bien en su SSO, si el detector activo, yo tengo ese usuario y clave y con eso mismo puedo ingresar a su cuenta de correo de Office 365. ¿Está bien? Se puede tener N cantidad de información, ¿no? ¿Está bien? Y obviamente que lo excelente sería pues capacitar y tener políticas internas, ¿no? Que me permita obviamente de una u otra manera, pues, o sea, darles información, que estén bien capacitados, hacer el seguimiento respectivo, correcto resultado de esas pruebas de ingeniería social, saber o determinar de repente dónde es el foco, dónde hay que ponerle de repente más esfuerzo, más punche para que obviamente que las personas puedan captar mucho más de cómo esto se pueda trabajar. Correcto. Obviamente que debemos tener en cuenta que cuando nosotros tratamos con el tema de las personas, hay que hablarles en el mismo idioma, en el mismo lenguaje, ¿no? No voy a leer un lenguaje técnico, por ejemplo, de mi antivirus, anti-malware, la comunicación con sandbox, y por ahí un tema de DDR, está bien XDR, está bien que es terminología básicamente técnica, ¿no? Entonces hay que buscar la forma también de cómo llegar a ellos, ¿correcto? Porque al final también ellos son un apoyo hacia nosotros, ¿no? Me refiero hacia la parte de seguridad de la información y ciberseguridad, ¿no? Al final, como se menciona, y de repente por lo que han escuchado también, seguridad de la información, ciberseguridad es tarea de todos, ¿no? ¿Correcto? Desde la persona que está en la puerta, ¿no?, tratando de validar el tema de ingreso, pues hasta el CEO, ¿no? Es tarea de todos, básicamente, ¿correcto? Otro punto que es bastante importante, mantenga su sistema operativo actualizado, ¿correcto? Mejores, mantenga su sistema operativo y aplicaciones actualizadas, ¿correcto? Y mantenga su sistema, y lo excelente sería mantenga su sistema operativo y aplicaciones actualizadas, además de eliminar, pues obviamente herramientas de repente gratuitas, open source, o de repente que no han pasado pues, por una revisión del equipo de seguridad. Correcto. Esto de acá es bastante importante, ¿no? Si ustedes recuerdan, por ejemplo, el ataque que sucedió ya hace 3, 4 años, ¿no? Básicamente el Eternal Blue, ¿correcto? Eso ya Microsoft hace 3 meses atrás de que sucedió el ataque, pues ya había lanzado el tema de actualizaciones, ¿no?
Pero ¿qué es lo que sucedía ahí? Que básicamente algunos no habían actualizado, otro actualizaba, pero para que aplique el parche pues tenía que reiniciar el equipo, ¿correcto? Entonces eso es lo que muchas veces sucedió, o ese fue el escenario que complicó a las organizaciones, ¿no? Entonces, obviamente que hay que hacer una gestión adecuada para parte de los parches, ¿no? Y un monitoreo, ¿no? Si trabajas con WSUS, oye, cómo se están realizando las actualizaciones, por qué este equipo de repente no se ha actualizado, ¿no? Oye, mira, van tantos días y de repente seguimos teniendo problemas de actualización, ¿qué es lo que podemos realizar? Correcto, por ahí, no sé, pues GLFI Landware, una de las herramientas para actualizaciones, que muchos lo están utilizando ahorita, por ejemplo, para temas de trabajo remoto, que me permite actualizar las máquinas, oye, hacer el monitoreo respectivo para validar, ¿no? Porque ahora el nuevo contexto es, claro, cuando estaban todas las máquinas dentro de mi red, pues un WSUS, ¿no? System Configuration Manager, por ejemplo, y de ahí lanzaba mis actualizaciones, ¿no? Pero ahora que todo está en remoto, ¿cómo lo puedo hacer? Entonces, existen pues soluciones en el mercado que me permiten realizar tales acciones, ¿correcto? Luego de eso tenemos lo bueno, utilizo una solución anti-malware, bueno, que ese es fundamental y ese ya es un ABC, ¿no? Que nosotros debemos tener, y ojo con eso, ¿no? O sea, nosotros debemos tener un antivirus, un anti-malware, pues, por parte de la organización, obviamente, en nuestros equipos de trabajo, pero también a título personal, ¿no? ¿Qué quiere decir? A nuestras laptops y equipos personales, ¿no? O sea, las laptops de ustedes deberían contar con un tema de antivirus, anti-malware, pues un tema de protección, correcto. Las PCs, laptops que manejan sus hijos, por ejemplo, para las clases remotas también. Sus celulares también deberían tener con antivirus, su iPad, sus tablets también deberían estar. ¿Por qué? Porque básicamente todo este tipo de equipos que les menciono, pues pueden ser propensos a este tipo de ataques, ¿correcto? Mejor utiliza una solución anti-malware con detección de comportamiento. Pues también ya vamos entrando un poco al tema de Machine Learning. Y utiliza una solución de anti-malware con detección de comportamiento y capacidades de respuesta automatizadas ante incidentes, ¿no? Claro, esa es la idea, por eso les mencionaba, ¿no? Que ya todo esté automatizado, que todo funcione de una manera bastante orquestada, ¿correcto? Entre los diferentes componentes que nosotros podamos tener dentro de la organización. ¿Correcto? Y luego ir conociendo pues la forma de cómo se realizan este tipo de ataques, las consideraciones por ahí que nosotros deberíamos tener, pues citamos y llamamos a lo que les mencionaba al inicio, ¿no? Existe como tal controles que me permiten de otra manera proteger contra ese tipo de ataque u otros, ¿está bien? Porque no solamente es para ransomware, ¿no? Sino es tener que N cantidad de tipos de ataques, sí, ¿no? Y les mencionaba que nosotros tenemos el estándar ISO 27032. ¿Está bien? Por si acaso, y ojo con esto, no, todavía no es una norma técnica peruana. ¿Está bien? Pero sí, la ISO 27032 tiene su cláusula número 12 donde menciona, pues, y he tratado de ponerle acá 4 puntos importantes. Uno es controles a niveles de aplicación. ¿Está bien? Obviamente que acá es evitar ataques comunes, ¿correcto? Por ahí podríamos revisar el top 10 de OWASP. Recuerden ustedes que el top 10 de OWASP no solamente es para temas de aplicaciones, ¿no? También existe, por ejemplo, para temas de móviles, ¿está bien? Existe, por ejemplo, para temas de APIs y también para temas de IoT, ¿correcto? Protección del servidor, bueno, controles de software antimalicioso, evaluaciones de vulnerabilidad y pruebas de seguridad, controles de usuario final, ¿no? Habilitar fuego personal, un HDS, por ejemplo, está bien, antivirus, aplicaciones de software soportadas, correcto, y controles contra ingeniería social, ¿no? Tecnologías de seguridad, educación y capacitación apropiadas, correcto. Entonces estos 4 puntos son importantes que nosotros deberíamos tener en cuenta como controles de protección. Y si ustedes lo pueden revisar, obviamente ya mayor detalle, este estándar, pues van a poder apreciar que básicamente cubre la gran mayoría de puntos que debemos tener en cuenta, ¿no? Recuerden ustedes que, y ahora y por la parte de la experiencia también, las consultorías que realizo, pues muchas veces el tipo de ataques van, uno, por controles de usuario final, está bien, disculpen, por el usuario final, está bien, y muchas veces por aplicaciones mal desarrolladas, está bien, que no han pasado revisiones estáticas, dinámicas, que solamente se preocupan de la parte funcional, correcto, y no tienen en cuenta todo el marco de seguridad, ¿no? Es por eso que el punto de desarrollo seguro pues ha cobrado
bastante importancia, ¿no? Entonces, por ahí pueden realizar, pues, tipo de análisis DAS, SAS, IAS, por ejemplo, que deberían realizar a sus aplicaciones. Y como vuelvo a repetir, no solo las aplicaciones, sino también a sus APIs, por ejemplo, donde ahora se viene utilizando con eh, con mayor consumo, ¿no? Ahora, luego de esto, dentro de los puntos de protección, y algo que es bastante importante, es citar a lo que es defensa en capas, ¿correcto? Dentro de esta defensa en capas, pues obviamente lo que nos va a permitir, y de una otra manera, es proteger el activo de información, ¿correcto? Dentro de esos puntos de protección, y como le hemos mencionado también nosotros, pues es obviamente tener todo este paraguas, todo este marco estratégico y fundamental, que es contar y tener las políticas y procedimientos dentro de nuestra organización. ¿Correcto? Bueno, mencioné la parte de seguridad física, pero voy a ir más al detalle técnico, la seguridad perimetral. Estamos hablando pues de, obviamente, contar con equipos firewall, contar con firewall de aplicaciones web, Next Generation Firewall, ¿no? IDS, IPS, ¿no? Sistema de detección de intrusos, sistema de prevención de intrusos, por ahí ver obviamente la parte de VPN y NAC, ¿no? Que es control de acceso a la red, ¿correcto? Luis, esto de acá relacionado a temas de nube, sí, también, ¿no? La parte de seguridad de nube también es importante. Claro que en la parte de seguridad de nube ya estamos hablando, hay otros puntos adicionales, ¿no? Temas de CASB, temas de Zero Trust, correcto, que también son importantes que se puedan tener en cuenta, ¿no? Realizar, por ejemplo, posturas, ¿no? El famoso CSPM, por ejemplo, de seguridad que nosotros podamos tener en la nube, ¿no? Que es otro punto adicional, pero sí es importante, ojo, tenerlo también en cuenta, ¿sí? Entonces, regresando a este modelo, tenemos la parte de red interna, ¿no? Segmento de red, IDS basado de red, toda la parte de ACLs, ¿correcto? SSH, bueno, y obviamente también toda la parte de seguridad correspondiente, ¿no? Luego tenemos la seguridad de los hosts, es importante el hardening del sistema operativo. Dentro del hardening del sistema operativo, nosotros podemos utilizar el CIS, ¿no? CIS, es también donde nos va a indicar por sistema operativo, pues qué controles deberíamos nosotros tener en cuenta para, de una u otra manera, asegurar nuestro sistema, ¿no? Firewall de host, protección de virus, prevención de intrusos, administración de parches, que como vuelvo a mencionar y repito, es una parte fundamental que nosotros deberíamos realizar una gestión, un seguimiento como tal, porque muchas veces y muchos ciberdelincuentes pues aprovechan esta falta de, ¿no? O muchas veces el tema de tener que reiniciar un servidor, de validar primero en un ambiente de pruebas para que estos parches, por ejemplo, no puedan afectar algún servicio que yo tengo ya dentro de mi servidor de producción, ¿no? Entonces muchos atacantes aprovechan esto para lanzar, pues, obviamente, sus ataques. ¿Correcto? Pero sí es importante, pues, estar ahí en la parte de la operación, en pruebas, validaciones y tener nuestros equipos, obviamente, actualizados. Correcto, luego de eso nosotros en la aplicación, y como vuelvo a mencionar, algo vital de importancia es obviamente las técnicas de programación segura. ¿Correcto? Existen varias metodologías. Microsoft tiene metodología de desarrollo seguro para, por ejemplo, los tipos de desarrollo en cascada, para desarrollos, por ejemplo, ágiles, ¿no? Debemos llamar, por ejemplo, a toda la parte de SecOps, ¿correcto? Que, pues, obviamente en esta forma de trabajo ágil, ¿correcto? Pues nosotros también, desde un punto de vista de ciberseguridad, es velar para que los controles, obviamente, de seguridad en el marco de desarrollo seguro, pues estén de una manera correcta, adecuadas y básicamente pues cumplan, ¿no? Con lo que se pueda establecer dentro de una adecuada también gestión de riesgos, ¿correcto? Para validar obviamente qué tipo de riesgos, niveles en la parte de riesgo y sobre eso aplicar los controles adecuados. ¿Correcto? Políticas de contraseñas, controles de acceso, bueno, firewall de la aplicación web, ¿no? Y evaluaciones constantes de seguridad, ¿no? Acá recordar que cuando hablamos de evaluaciones de seguridad o constantes de seguridad, no solamente es pues para las aplicaciones que salen a producción, ¿no? Sino que una vez que salen a la producción es seguir con, obviamente, la identificación de estos nuevos vulnerabilidades que pueden presentar, ¿no? Porque de repente sale a producción, pasan 6 meses y ya sale la nueva versión. Está bien, salió con la 1.0 y ya salió la 2.0, por así decirlo. ¿Correcto? Entonces, oye,
salió el nuevo upgrade. ¿Por qué? Porque se detectó, por ejemplo, un nuevo vector de ataque que es posible realizar un tipo de explotación, ¿no? ¿Qué es lo que me conllevaría hoy? Estar atento, hacer el escaneo, validar y, obviamente, esto pasar por mantenimiento para la actualización respectiva, la actualización, la validación de seguridad y nuevamente la puesta en producción. Es por eso que toda esta parte de seguridad pues es un trabajo que se realiza de manera constante, continua, ¿correcto? Dentro de la parte de los datos también, está bien, yo podría realizar la parte de la obfuscación, la parte de encriptación, toda la parte de protección con el famoso DLP, ¿no? O prevención de pérdida de datos. ¿Correcto? Entonces, este punto de defensa en capas pues va a ayudar básicamente a brindar una protección adecuada a nuestra red. ¿Correcto? Y dentro de esto, pues nosotros también podríamos mencionar arquitecturas, topologías técnicas que de una u otra manera me permitan asegurar pues mi entorno de red. ¿Correcto? No solamente, y como mencionábamos, es validar pues mi parte perimetral, mi parte de mi infraestructura, mi parte de mi modelo que yo puedo tener en cloud, sino también de las diversas herramientas y componentes que utilizo yo en el día a día para el trabajo de manera constante, ¿no? ¿A qué me refiero? Por ejemplo, herramientas de comunicación, ¿no? Por ejemplo, el tema de Microsoft Teams, por ahí herramientas también que me permitan proteger mi data, como por ejemplo la encriptación de mi disco duro, ¿no? Por ejemplo en las portátiles, ¿no? Ahora estamos en temas de teletrabajo, pero de una u otra manera, pues si de repente es robado este equipo, no pueda ingresar o revisar, tomar información, captar información de repente confidencial que yo pueda tener, que es parte obviamente de mi trabajo y labores del día a día que nosotros podamos tener. ¿Está bien? Y adicionalmente, como para ir cerrando, acá les quería mencionar, pues que nosotros dentro, mejor dicho, en la parte de AWS también existe, pues obviamente consejos, ¿no? Para ayudar estrategias para temas de ataques de ransomware que nosotros podamos tener, ¿no? Un punto importante, y ya por el tema de tiempo lo voy a mencionar, una estrategia de copia de seguridad. También es importante realizar las copias de seguridad en entornos de nube, ¿correcto? Luego de eso tener nuestro plan de contingencia también dentro de los entornos de AWS, ¿correcto? La segmentación y la actualización de ese entorno tecnológico también es importante, ¿correcto? No solamente pues se ve o se trabaja en temas de segmentación en entornos on-premise, sino también en entornos AWS, ¿correcto? Luego de eso también utilizar obviamente herramientas de detección de amenazas, ¿no? Una serie de herramientas que tiene AWS para poder obviamente detectar, alertar, comunicar, que se trabaje de una manera oportuna y obviamente obtener un análisis de incidentes de seguridad y rutinas de respuesta. Como lo menciono, la parte de gestión de incidentes de seguridad es fundamental. Es también trabajar de una manera preventiva para poder obviamente tomar acción en el momento que sucede pues ese tipo de incidentes. ¿Está bien? Entonces, básicamente es ello. Por ahí, algunas de las consultas que mencionan es, pues se puede tener tipos de ataque de ransomware en nube, sí, básicamente sí. Recuerden que nosotros en nube trabajamos con lo que se llama responsabilidad compartida, ¿no? Entonces, de acuerdo a esa responsabilidad compartida, nosotros hay una responsabilidad por parte del proveedor, no sé, AWS, y por parte de nosotros, ¿no? Como clientes, ¿correcto? Entonces, por eso, pues nosotros deberíamos tomar las medidas adecuadas para los controles de seguridad. ¿Está bien? Listo. Bueno, básicamente eso es todo lo que teníamos preparados para el workshop del día de hoy. Igual, mediante la cámara, pues ahí tiene mi cuenta de correo, para cualquier comunicación adicional que nosotros podamos tener. ¿Correcto? Desde ya, muchas gracias y bueno, sería hasta una próxima oportunidad. ¿Sí? Nos vemos. Gracias. Chao, chao.